pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y este versículo que acabo de leer, también podemos encontrar un salmo similar que de alguna manera u otra me quiere decir lo mismo que en el Salmo 23, que dice: aderezan mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Donde habla no solamente de la unción, sino de lo que provoca también la unción sobre los hijos de Dios. Y si bien el Salmo 23 fue escrito por el salmista David, y lo que es la unción en sí proviene o se origina de los pastores cuando unían a sus ovejas en ese tiempo, ¿verdad? Y lo hemos compartido en una que otra ocasión aquí, ese aspecto. Pero para beneficio de los que no lo sepan, los pastores utilizaban el aceite para ungir a sus ovejas, especialmente para evitar que éstas fueran afectadas por los piojos, las garrapatas, por gusanos, por moscas, ¿verdad? Que iban si no eran ungidas con aceite, si no se les aplicaba el aceite en sus cabezas, estas moscas o insectos se le metían en sus orejas o en sus ojos o en su nariz y eventualmente iban a causarle dolor, molestia, incomodidad a la oveja, y podía eventualmente llevarla a la muerte. ¿Por qué? Porque la oveja, dentro de su desespero para poder librarse de eso que se metió en su oído, en su nariz o en sus ojos, va a buscar golpearse contra algo, y muchas veces se golpeaban contra rocas y se lastimaban, y algunas de ellas terminaban en la muerte. ¿Por qué? Porque se daban golpes fuertes debido a esto. Entonces los pastores utilizaban el aceite para ungían a las ovejas para protegerlas de todo aquello que pudiera afectar su salud, su estado, su situación, en fin, que se sintieran bien, que se sintieran protegidas y libres de estos ataques, de estos insectos. Me puse a pensar y analizar, y me fui a estudiar mucho sobre lo que es las fuerzas, de por qué la palabra aquí el salmista me utiliza como referencia a las fuerzas del búfalo. Dice que tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. En el mundo natural, en lo que es la fauna, los animales, existen varios tipos, varias especies de búfalos, ¿verdad? Es de la familia de las vacas, ¿verdad? Van por esa misma línea, pero hay varias especies. Está el búfalo de aquí de Estados Unidos, está el búfalo asiático, está el búfalo africano, en fin, hay varias especies de búfalo. Pero el búfalo es un animal que sobresale por su fuerza física. Dentro de lo que es la selva, el único animal que tal vez puede enfrentar al león es el búfalo. Y no sé usted, pero yo muchas veces he visto videos en todas las redes sociales, hay videos donde se ve el búfalo, un búfalo africano que agarra a un león y le hace así con el cuerno, le empuja y el león sale volando. ¿Por qué? Porque la fuerza del búfalo es tremenda. Por eso el salmista la utiliza como ejemplo, porque si hay un animal que represente la fuerza, ese es el búfalo. Entonces, cuando yo voy también al libro de Lucas 4:18, me dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y esto, cuando yo voy leyendo, voy entendiendo que el ungimiento o el ungir tiene un propósito detrás de todo, que no es meramente echar aceite o ungir a alguien, no solamente es la acción, sino que detrás de la acción de ungir a algo o a alguien hay un deseo de bendecir, hay un deseo de consagrar, hay un deseo tal vez de proteger, porque también cuando ungimos a alguien también estamos hablando de que la protección está sobre esa persona. Pero cuando hablamos de ungir a alguien, estamos hablando sobre todo de prepararlo para aquello por lo cual fue llamado. Entonces, cuando hablamos de que cuando Jesús leyó esa porción de Isaías que dice: por cuanto me ha ungido, o sea, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Es decir,
Jesús fue traído al mundo, llegó al mundo con un propósito en específico, una tarea y una asignación. Pero era necesario que Jesús fuera ungido para él poder ejercerla y llevarla a cabo como debía ser. Entonces, tú y yo tenemos que entender la importancia de la unción. Y el ungimiento es necesario para que nosotros podamos cumplir la encomienda. La unción o el concepto, como les dije, ya proviene de lo que es la práctica de los pastores con su rebaño. Y que la unción representa lo que es bendición, protección, empoderamiento, consagración. Todo esto tiene que ver con la unción. Pero este versículo 10 me asocia de alguna manera la unción con la fuerza. Pero tú aumentarás mis fuerzas, y luego dice, seré ungido con aceite fresco. Es decir, la unción está relacionada directamente con la fuerza, o viceversa, la fuerza está relacionada directamente con la unción. Cuando hablamos de la unción, el búfalo tiene una característica, una peculiaridad bien interesante, y es que él está en su hábitat y en su lugar natural, en la selva o en los valles, y generalmente se encuentran rodeados de otros búfalos, porque conocen y saben bien y tienen claro el concepto de la unidad, que cuando están todos unidos no hay un solo león que pueda hacerle frente. Cuando están todos unidos no hay nada que les pueda hacer frente. Ellos tienen bien claro ese concepto. Pero algo que me llamó la atención del búfalo es que cuando el búfalo está siendo atacado o está siendo perseguido tal vez por algún león rugiente, este búfalo, que por lo general tienen una joroba, en esa joroba ellos tienen un tipo de aceite que comienza a salir por su joroba, un aceite que no solamente mantiene fuera lo que son las moscas, sino que también cuando viene el león rugiente a atacarlo, por lo regular el león utiliza dos cosas: sus garras y su boca, sus colmillos. Y cuando este búfalo está siendo amenazado por un león, su joroba comienza a soltar un tipo de aceite. Y ese aceite no solamente le ayuda a prevenir los insectos, sino que en ese momento dado, para que cuando el león venga a tratar de agarrarlo o espetarle las garras, no pueda, porque ese aceite hace que sea un poco resbaladizo el cuerpo del búfalo y hace más difícil al león que pueda agarrarlo. Se le hace más difícil al león poder aferrarse o clavarle las garras a ese búfalo. Y es decir, la unción o el aceite que suelte este animal lo ayuda en conjunto con su fuerza a defenderse de aquello que venga a atacar su vida, aquello que pueda poner en peligro su vida. Aquello lo va a proteger de eso que pueda acecharlo. Y es bien interesante todo esto, porque dentro de lo que es el búfalo, en medio de su enfrentamiento con el león, cuando viene a atacarlo, suelta ese aceite para ser librado más fácil del león que viene a atacarlo. Y la palabra me dice, él da esfuerzo al cansado, dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque cuando nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo, no hay cansancio que nos pueda detener. Podemos sentir tal vez cansancio, pero ahí es que viene la fuerza de Dios, la fuerza que Él va a derramar sobre nosotros, para nosotros poder recibir esa multiplicación de nuestra fuerza. Porque el Señor me dice que Él da fuerza, da esfuerzo al cansado. No me dice que Él le da fuerza al que no hace nada. Cuando algo está cansado o alguien está cansado, es porque estaba haciendo algo, es porque estaba activo haciendo algo. Aquí lo interesante, lo importante y lo que yo quiero que tú entiendas es que para que tú puedas recibir la fuerza y la multiplicación de tus fuerzas, tú tienes que estar actuando. Tú tienes que estar haciendo algo para el Señor. Tú tienes que estar en acción para que entonces
puedas recibir lo que es la multiplicación de esas fuerzas. Repito, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Tu debilidad o tu desgaste físico, sea espiritual, que has estado experimentando, será reemplazado por una fuerza, así como la fuerza del búfalo. El búfalo se utiliza como ejemplo. No es que te van a dar a ti una fuerza de búfalo, pero es la representación del poder de Dios en tu vida. Así se manifestará la fuerza de Dios en tu vida como la fuerza de un búfalo. Y otra característica del búfalo es que, a diferencia del resto de los animales, cuando viene una tormenta, cuando se avecina una tormenta o el clima se pone malo, los animales buscan una guarida, una cueva, un escondite, un lugar donde ellos sentirse a salvo. Buscan un lugar donde esconderse, donde protegerse de lo que es la tormenta. Pero el búfalo, escuchen esto, el búfalo no hace eso. El búfalo sabe que viene una tormenta y se pone en dirección a la tormenta y comienza a caminar en esa dirección. Él es el único animal que no se esconde, que le hace frente a las tormentas que vienen. Y tenemos que utilizar como ejemplo e imitar en ese aspecto al búfalo, porque a veces cuando vemos que viene una situación difícil, lo primero que queremos hacer es escondernos, huir de la situación o del proceso. Pero el Señor no nos está llamando a eso. El Señor nos está llamando a hacerle frente a toda tormenta que se pueda levantar, porque Él prometerá darle fuerzas y multiplicarle las fuerzas a aquel que esté cansado. Y en medio de tu caminar, en medio de lo que se pueda levantar en contra de tu vida, entiende que debes enfrentarlo. Entiende que debes enfrentar todo aquello que se levante en contra de tu vida. Así como los búfalos no tienen miedo a las tormentas ni a los procesos, nosotros no debemos tampoco tenerle temor a los procesos que se pueda levantar en nuestra vida, porque sabemos y reconocemos, como dice en Corintios, esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que retrocedemos. La tormenta no nos va a hacer retroceder a nosotros. La tormenta no nos va a hacer desenfocarnos ni desviarnos del rumbo que ya está trazado para nosotros. Al contrario, nos va a llevar a enfocarnos más en nuestro norte y a seguir caminando hacia lo que venga. Porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Y nosotros no somos de los que retrocedemos. Y un ejemplo de esto que quiero compartir contigo es la historia bien conocida de David y Goliat. Porque antes de que David enfrentara a Goliat, David tuvo que ser ungido por Samuel. Y en ese momento dado, cuando fue ungido, entonces él fue preparado, recibió esa cobertura divina, recibió esa bendición del cielo. Ahí fue separado para Dios y ahí recibió las herramientas y todo lo que él necesitaba o iba a necesitar para su caminar. Lo recibió con ese ungimiento en ese momento en que él fue ungido por Samuel. Y entonces más adelante me dice la historia de David que luego de él haber sido ungido, luego de él haber enfrentado leones y osos, me dice que enfrentó a Goliat. Quiero leer la porción de 1 Samuel 17:48 que dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó, hablando de Goliat, y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. No me dice que David huyó o se fue corriendo. Me dice, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Este es un ejemplo que tú y yo tenemos que tener en práctica y tenerlo presente, que David no es de los que retroceden. Tú no debes ser de los que retroceden, al contrario, se levante lo que se levante en tu contra frente a ti. Tú tienes que entender que tienes que correr hacia
hacia la línea de batalla a enfrentar aquello que se va a levantar. Que seas así como David. Yo no soy de los que retroceden, sino yo voy a correr hacia la línea de batalla, a hacerle frente a aquello que se está levantando en contra de mí. Porque yo sé que Él es quien me va a apoyar, Él es quien está conmigo, y Él es quien va a levantar mi cabeza en medio del proceso. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque en medio de todo nuestro caminar tenemos que procurar ser ungidos, porque cuando somos ungidos por Él, entonces podemos decir que su gloria está alrededor de mí como un escudo, y Él va a levantar mi cabeza en medio de este caminar. Aleluya. Que seamos así como el búfalo, que mientras más lo persiguen, más su joroba comienza a soltar la vez el aceite. Mientras más te persigan a ti, sé como el búfalo, más aceite va a ser derramado sobre ti. Y ahí puedes decir, aunque estés cansado, aunque estés desanimado, diga el débil, fuerte soy, porque su unción está sobre mí, porque su Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido para hacer aquello por lo cual Él me ha llamado en este tiempo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero cuando la unción del Espíritu Santo está sobre tu vida, no podrá dañar nuestra vida. Por eso tenemos que mantenernos llenos y cubiertos y bendecidos y llenos de la unción del Espíritu Santo para poder hacerle frente a todo problema, para que todo ataque sea repelido o resbale de nosotros. Porque eso es lo que hace el aceite en el cuerpo del búfalo. Repeler todo aquello que quiera dañarlo. Diga el débil, fuerte soy, iglesia. El número 23, 22 al 23 dice: Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. ¿Sabes que en este momento dado, en esa historia, cuando yo la leí, yo pude entender que la unción no únicamente es para bendecir, no únicamente es para cubrirme, para protegerme, para consagrar, para prepararme para lo que voy a estar haciendo, sino que, como bien dice la palabra también, la unción sirve también para pudrir el yugo. Y el pueblo de Dios, cuando estaba en Egipto, se encontraba bajo el yugo del faraón. Se encontraba bajo el yugo de Faraón. Pero me dice la palabra que Jehová tiene fuerzas como de búfalo. Entonces yo puedo entender con todo esto que la unción de su Espíritu Santo que está sobre nosotros no solamente nos va a capacitar, no solamente nos va a preparar, no solamente nos va a proteger, sino que también nos va a ayudar a que se pudra todo aquello que está sobre nosotros haciéndonos mal. Y todo yugo que está sobre nuestros hombros se ha de pudrir por la unción que está sobre nosotros. La fuerza del búfalo rompe yugo de esclavitud, así como fue rota la esclavitud del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y yo no sé si usted conocía este detalle, pero los búfalos, especialmente el africano, es un animal que no se puede domar. Hay otras especies que son un poco más dóciles o más domables, pero el africano, le estuve leyendo, me dice que no se podía domar. Sin embargo, el hombre ha logrado domarlo. ¿Saben que un animal tan grande y tan fuerte como el búfalo, la única manera de poder controlarlo es poniéndole una argolla aquí en la nariz? Seguramente han visto algún animal con alguna argolla en su nariz. La única manera en que pueden domar un animal salvaje como el búfalo es poniéndole una argolla en su nariz a su temprana edad. ¿Por qué? Porque la nariz es una de las pocas áreas sensibles en el cuerpo del búfalo. De esa manera, aunque sea un animal salvaje, tú vas a poder alarlo y él te va a seguir, porque esa área es tan sensible que él no quiere ser sometido a un dolor. Él sabe que si le da un jalón o si le da un golpe en la nariz le va a doler. Es un área muy sensible para él.
No sé si a usted le ha pasado o entiende lo que le estoy diciendo, que tal vez tienes un área en tu cuerpo, en el brazo o algo que está sensible, o te golpeaste, o tal vez te pasó algo que dice, no me toques, no me toques, no me toques. Pues una reacción similar sucede con el búfalo cuando le ponen una argolla en su nariz. Lo va a mantener siempre sometido a lo que quieran hacer con él. Personas para preparar el terreno, especialmente en las Filipinas, fue que vi unos videos, donde para preparar el terreno que va a ser sembrado arroz, agarran el búfalo, ya el búfalo tiene su argolla en la nariz, y entonces a esa argolla le ponen una soga, y entonces la persona que está arando el terreno junto con el búfalo está al frente, el búfalo sobre su cuerpo tiene lo que es el arado, ¿verdad? Lo que es el yugo junto con el arado, y a la medida que él camina, pues se va preparando el terreno, ¿verdad? Porque va arando el terreno, va sacando el terreno y preparándolo para entonces sembrar lo que es la semilla. Entonces, detrás de esa máquina está el hombre agarrando el arado, pero en la otra mano tiene la soga o el cable que está amarrada a la argolla del búfalo, porque de esa manera él puede controlar por completo al animal, poniéndole la argolla ahí. Así que cuando tú veas por ahí un animal que tiene la argolla ahí, es porque es una manera de controlar, manipular y someter al animal a aquello que tú quieras hacer. En este aspecto, nuestra obediencia debe estar siempre sometida y sujeta a nuestro Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. Que todo lo que nosotros hagamos sea dirigido por nuestro Padre, sea dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del yugo, de la esclavitud, así como el pueblo de Israel estaba sumergido en ese yugo, tenemos que entender que para aquellos que tienen la fuerza dada por Dios, no hay agüero, no hay adivinación, no hay hechicería, no hay brujería que pueda detenernos. Vuelvo al versículo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Porque cuando las fuerzas como las del búfalo están sobre nosotros, cuando las fuerzas de Dios están sobre nosotros y nos multiplican las fuerzas, ahí es entonces que podemos entender que ni tan siquiera brujería, ni hechicería, ni agüero, ni nada que se pueda levantar del ejército contrario nos va a poder detener, va a poder afectarnos. ¿Por qué? Porque la fuerza de Jehová está sobre mí. La fuerza no proviene de mí, viene del que me dio la vida, del que me salvó y el que camina conmigo donde quiera que yo voy, que Él es quien multiplica las fuerzas al cansado. Aleluya. La unción del Espíritu Santo es la que pudre el yugo, así que tienes que mantenerte lleno de su presencia. Tienes que caminar así como dice el Salmo 23. Oh, mi copa está rebosando. Y para el que no entiende ese concepto, el pastor utilizaba una piedra que le llamaba copa. Y en esa piedra era hueca donde se le echaba el agua para que las ovejas pudieran tomar o beber agua. Pero ahí cabían alrededor de entre unos 40 a unos 50 galones de agua. Entonces, cuando decimos de que mi copa está rebosando, es que este recipiente que somos nosotros tiene que estar siempre desbordándose de su presencia, tiene que estar desbordándose de su unción, tiene que estar desbordándose de todo lo que es su palabra, su guianza, su cobertura, su presencia. La unción del Espíritu Santo pudre el yugo, destruye toda fuerza demoníaca que te quiera esclavizar o detener. El pueblo de Jehová estaba esclavizado, estaba detenido, nada podían hacer, pero cuando llegó la fuerza y la unción de Dios sobre ellos, ahí fueron libertados de la esclavitud, fueron libertados del yugo que lo estaba deteniendo y oprimiendo por 430 años. Tenemos que mantenernos ungidos,
llenos de su presencia, en oración, en ayuno, en búsqueda constante de su presencia, para que en medio de nuestro caminar nuestras fuerzas sean multiplicadas. No esperes que tu fuerza sea multiplicada si no estás haciendo nada para Dios, si no estás buscando su presencia. No esperes que tu fuerza sea multiplicada si estás descansando. El Señor promete fuerza, multiplicárselas a aquel que está moviéndose, que está accionando. El búfalo se utiliza mucho para lo que es carga, para cargar, para arar, para trabajos pesados. Y hay algunos de ellos que se utilizan para áreas húmedas, especialmente cuando vas a preparar el terreno. Y hay una especie de búfalo que cuando el peso sobre sus hombros es fuerte, es grande, y tal vez el terreno está un poquito inclinado, está subiendo, y él tiene que caminar por esa subida, y el terreno tal vez está un poco movedizo, un poco resbaloso, porque tiene mucho peso, y adicional a eso el piso está mojado, está enfangado, lleno de lodo. A él se le hace difícil mover las dos patas del frente, porque está subiendo, más el peso que tiene sobre sus hombros le hace difícil caminar. Es entonces que el búfalo, cuando se encuentra en esa situación, que ve que tal vez no tiene la suficiente fuerza en sus patas de al frente, él lo que hace es que dobla sus patas de al frente como si estuviera arrodillado, y con las patas de atrás empieza como que a empujarse hacia arriba y comienza a deslizarse para entonces no tener que hacer fuerza en levantar las patas de al frente, porque el peso es tan grande que se le hace difícil mover las patas cuando el terreno es subiendo. Pero él lo que hace es que, espérate, no tengo tal vez la fuerza suficiente en la del frente, pero sí en las de atrás, así que yo voy a doblar mis rodillas y comienzo a empujarme con las de atrás para poder seguir caminando y avanzando hacia donde yo voy. El Señor te está diciendo en esta hora, para tú poder seguir caminando en medio de tu cansancio y de tu proceso, tú tienes que doblar tus rodillas e inclinarte ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es ahí que tu socorro vendrá del cielo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El búfalo debe ser un ejemplo a seguir para nosotros, debe ser un ejemplo a seguir en cuanto a nuestra actitud ante las situaciones, en cuanto a nuestro entendimiento, para que nosotros sepamos que la unción de Dios está sobre nosotros y no hay nada que pueda dañarnos. Mantengámonos ungidos por su presencia. Procuremos que el Espíritu Santo esté acompañándonos, llenándonos de todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos, en todo lugar que vayamos, para que se pueda cumplir aquello por lo cual Dios te trajo hasta aquí en esta tierra. El Señor quiere darte fuerzas en tu caminar. El Señor quiere fortalecerte. Quiere que recuerdes, que entiendas y tengas presente que no se trata por tus fuerzas, sino se trata por las fuerzas que van a venir de lo alto sobre tu vida. Que este caminar no es fácil, es pedregoso muchas veces. Las situaciones se van a presentar, pero únicamente cuando permanecemos en Él es que nuestras fuerzas van a ser multiplicadas. Es que el Señor le da las fuerzas al que Él no tiene.